tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Hoy, como todos los días, pues vamos a hacer un repaso, pero en este caso no solamente a Ferrol y su comarca, sino un repaso a la actualidad de toda la provincia de La Coruña. Es que tenemos la suerte, tenemos el placer esta tarde de contar con la presencia del presidente de la Diputación de La Coruña, Diego Calvo. Muy buenas tardes, presidente. Gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, antes de hablar de la actualidad, me gustaría un poco recordar, ¿no?, esa condena que ya se hacía desde el organismo provincial por ese asesinato de su homóloga, ¿no?, en la Diputación de León, Isabel Carrasco, ¿no? Pues sí, la verdad es que fue un día muy duro, ¿no?, porque aparte pues, de la muerte que fue con mucha violencia, era una persona conocida que además venía mucho a Coruña, que quería mucho la ciudad, tenía amigos y siempre que tenía oportunidad pues venía a pasar unos días a Coruña, ¿no? Desde luego que es una muerte que no se le desea a nadie, y menos en las circunstancias y en las razones en las que sucedió, ¿no? Bueno, pues sin duda un acto destacable por desgracia. Y ahora sí entramos ya en la actualidad, presidente. Bueno, son casi 3 años, si no me equivoco es en julio cuando se cumplirían 3 años desde que tomó posesión como presidente de la Diputación. ¿Qué balance general puede hacer, ¿no?, de este mandato? Bueno, pues la verdad es que fueron 3 años que han pasado rapidísimo, ¿no? Porque son muchos los proyectos que empezamos, muchos los que quedan por iniciar y a veces pues el tiempo va pasando demasiado rápido y no te das cuenta. La verdad es que el balance es positivo, ¿no? Porque en estos 3 años hemos intentado como primer objetivo, primero, que la Diputación fuese una institución de todos los ayuntamientos de la provincia, de los 93 ayuntamientos, con independencia del color político, ¿no? Y creo a día de hoy, sinceramente, que todos los ayuntamientos la ven como la institución más cercana y la ven como la que les ha permitido durante estos años, los de la crisis, los más duros probablemente, bueno, seguramente de la etapa democrática, pero seguramente de los últimos 50 años, pues que hayan permitido seguir manteniendo, en primer lugar, los servicios que estaban prestando a los ciudadanos y, en segundo lugar, poder, en muchos casos, realizar algunas de las inversiones que se llevaron a cabo en los ayuntamientos, ¿no? Por tanto, es un balance positivo desde el punto de vista de los ayuntamientos. Este último año hemos puesto más de 50 millones de euros a disposición de todos los ayuntamientos. Es positivo porque, lógicamente, esto va acompasado en un cambio estructural de la propia institución. Creo que estamos modernizando una institución que llevaba 30 años con la misma estructura sin tocarla absolutamente en nada, y estamos intentando al mismo tiempo pues ser una administración mucho más ágil, ¿no? Queremos pues todas las convocatorias de ayudas que hacemos poder estar desde el primer día del año con las entidades que sepan mucho antes de lo que sabían antes cuánto es el presupuesto con el que van a poder contar y, en consecuencia, poder hacer sus actividades. Desde luego es un balance positivo porque sobre todo hemos puesto una línea roja en los servicios sociales, ¿no? Dese cuenta que durante estos 3 años el presupuesto de la Diputación se redujo con respecto a la etapa anterior en cerca de un 20 y algo %, y sin embargo la partida destinada a servicios sociales ha incrementado en más de un 8%. Por lo tanto, es un momento en el que hemos apostado por ayudar y cubrir las necesidades de aquellas personas y de los ayuntamientos que estaban ahí, y en ese sentido nos sentimos orgullosos de ese trabajo, ¿no? Bueno, decía antes que durante estos 3 años que le han pasado rápido ha intentado, digamos, representar la Diputación de todos los concellos. ¿Entiende, sin embargo, que durante este periodo puede haber alguno que otro ayuntamiento que haya alzado la voz contra la Diputación? Se me ocurre ahora, por ejemplo, Narón, ¿no?, por uno cercano. Sí, pero vamos a ver, no es incompatible con lo que estábamos hablando, ¿no? Porque efectivamente quien le ha dado más inyección de dinero contante y sonante al Ayuntamiento de Narón ha sido la Diputación en estos años. Otra cosa es que por motivos políticos crean que tienen que tener más o crean que tienen que tener menos. Eso indudablemente. Pero desde luego, si les pregunta al Concello de Narón de dónde proviene la mayor parte de sus ingresos, sobre todo libres, ¿no?, porque en algo en lo que creemos en la Diputación es en la libre decisión de los ayuntamientos, en la mayoría de edad municipal. Nadie mejor que el propio ayuntamiento para decir en qué se tiene que invertir. Por tanto, al Ayuntamiento de Narón este último año le hemos dado más de 1 millón de euros para poder invertir en aquello que él estime necesario, bien en arreglo de pistas, bien en arreglo de algunas de las necesidades que tenga, de su patrimonio, etc.
etcétera. Otra cosa es que gran parte de los ayuntamientos lo destinen a gasto corriente, porque de otra manera no podrían pagar las facturas que tienen pendientes ya. Pero eso es una decisión municipal que nosotros respetamos, ¿no? Por lo tanto, durante estos 3 años hemos estado más cerca de los ayuntamientos que en ninguna otra etapa de la historia de la Diputación. Otra cosa es que por motivos políticos alguno quiera protestar, porque de no protestar también se le acaba su discurso político propio, ¿no? Bueno, y hablando de asuntos políticos, también hay más de un concello, presidente, que pide la supresión de las diputaciones, un tema que se ha hablado en más de una ocasión, ¿no? No sé si le molesta o hasta qué punto puede valorar esas declaraciones. No, vamos a ver, cada uno tendrá que decir por qué hace las declaraciones en cada caso, ¿no? Indudablemente, a día de hoy, quien hace ese tipo de declaraciones es porque tiene posicionamientos políticos distintos, ¿no? Me extraña, y siempre lo he criticado, en la gente del Partido Socialista, porque ellos sí creen en las diputaciones, y cuando gobiernan las diputaciones, en las provincias en las que gobiernan, no hay ningún tipo de problema en la credibilidad de las diputaciones. Pero en aquellas provincias en las que no gobiernan o no se ven con capacidad para gobernar, entonces no creen en ellas. Por lo tanto, esto es una alteración de las reglas del juego según me convenga. No así el Bloque, que efectivamente siempre dice que las quiere suprimir, pero siempre que puede gobernar, gobierna, ¿no? Lo dice en Lugo, que las quiere suprimir, o sin embargo forman parte del gobierno y forman parte de sus políticas, y no ponen encima de la mesa ningún modelo alternativo, y por supuesto cuando gobiernan pues probablemente sean de los más sectarios que existen. Bueno, pues pasamos página de estos asuntos, presidente, y hablamos de algo que está por venir, muy cerca ya en el tiempo. En este mes de junio se va a celebrar en Ferrol el 5º Congreso de Turismo Industrial y el tercer Crossroads of Europe. El turismo es un ámbito, presidente, donde la Diputación ha estado muy encima en los últimos tiempos, ¿no? Sí, porque es un sector que no estaba todo lo desarrollado posible en Galicia, tampoco en España, pero en Galicia, y también en la provincia de La Coruña, ¿no? Y sobre todo el desarrollo que existía históricamente pues era más un turismo de sol y playa, ¿no? Que es el clásico de toda la vida. Yo creo que existen yacimientos importantes para el sector turístico, que el sector turístico ha demostrado durante estos años de crisis que era uno de los pocos que seguía creciendo año tras año, y que por tanto en cada uno de esos nichos de mercado quien tenga elementos para poder posicionarse debe de hacerlo. Y Ferrol tiene, en el caso del turismo industrial, algún elemento que le hace ser distinto, ya no solo al de las Rías Baixas, no solo al turismo de España, sino al turismo de Europa, ¿no? Tenemos turismo industrial y tenemos la ruta de la construcción naval, que fue el germen de todas estas iniciativas, pues que es única en Europa, que nadie puede ir a visitar otro arsenal en ninguna otra parte del mundo, poder entrar en una fragata o poder entrar en unos astilleros del tamaño y de la importancia que tienen los de Navantia. Por lo tanto, ese posicionamiento en sectores estratégicos del turismo vamos a seguir apoyándolo, vamos a seguir trabajando, y con el paso del tiempo se verá que es una apuesta segura, que probablemente, o seguramente mejor dicho, nunca va a ser una alternativa pues al tejido industrial necesario en la ciudad, pero desde luego es un buen complemento, y sobre todo vale primero para que nos conozcamos los de aquí mismo, los de dentro, los de Ferrol, los de Ferrolterra, pero también para mostrarnos al exterior orgulloso de lo que somos. Bueno, y hablando de este tipo de turismo, presidente, hay quien dice que todavía, a pesar de estos eventos, hay que promocionar mucho más el turismo industrial. ¿Cree que todavía queda mucho por hacer, a pesar del esfuerzo que ya se está realizando? No, muchísimo. Estamos empezando, ¿no? La primera iniciativa fue poner en marcha esa ruta. Ahora ya hemos puesto una segunda ruta en la provincia de La Coruña, que es la ruta Conservera, que desde Rianxo prácticamente hasta Cariño pues tenemos distintos puntos de interés dentro de esa ruta conservera, pero queda muchísimo por hacer. Y el congreso que va a tener lugar pues dentro de un par de semanas en Ferrol, lo que se trata es primero de aprender de lo que están haciendo en otros sitios, cuáles han sido sus fallos, cuáles son sus modelos de expansión, de promoción, de crecimiento, y también darnos a conocer en el resto de Europa, ¿no? A día de hoy la ruta de la construcción naval no la conocen más allá pues de España, si me permite, porque hemos hecho alguna campaña de publicidad, pero en el resto de Europa no, solo la conocen a través de las iniciativas que la Diputación ha puesto en marcha. Por eso queremos, primero, aprender, y segundo, darnos a conocer, porque estamos seguros de que tenemos un proyecto único y que le queda mucho camino por andar, y sobre todo por generar
riqueza a toda nuestra comarca. Bueno, pues veremos cuánto da de sí este congreso y seguimos hablando de turismo porque hay que hablar de otro paso positivo de la Diputación, presidente, en este caso ese convenio que se firmaba con la Asociación Tesouros de Galicia promocionando el camino inglés. Aquí en la comarca de Ferrolterra, lógicamente, pues debe ser más valorado, ¿no? Sí, en la provincia de La Coruña, como saben todos, llegan todos los caminos o pasan todos los caminos a Santiago, ¿no? Pero solo hay uno que discurre íntegramente dentro de la provincia, que es el camino inglés. Y es verdad que tradicionalmente no tiene ni la afluencia del francés, que no la tiene ningún otro, ni tampoco la promoción, ¿no? Por eso nosotros, con una entidad que además es colaboradora de la National Trust, es su agente en España, pues hemos hecho un convenio para ponerlo en valor, para plantar pues muchos árboles en todo su recorrido para hacerlo mucho más atractivo, mejorar la señalización, mejorar incluso las dotaciones de infraestructuras que son necesarias, y en ese sentido con el Ayuntamiento de Ferrol también estábamos viendo la posibilidad de crear un albergue de manera inicial como punto de partida en Ferrol, que es una vieja demanda de todas aquellas personas que realizan el camino. Pues sin duda importante este trabajo. Hacíamos antes, presidente, un pequeño balance de estos 3 años. Sin duda alguna, si destacamos algunas iniciativas propias de la Diputación, no podemos obviar 2 planes. Me voy a referir a uno de ellos, la Diputación para todos los concellos. Hablábamos antes de ese concepto, ¿no?, de organismo para todos los concellos, en este caso el DTC 93. Bueno, ¿qué balance hace de ese plan y cuál es el futuro que tiene este DTC, ¿no? Pues la verdad es que vamos a seguir año tras año creando un nuevo DTC siempre y cuando tengamos recursos, ¿no? Una de las apuestas que hemos dicho siempre es que en el momento que la Diputación tenga recursos lo va a poner a disposición de los ayuntamientos fundamentalmente. Y además me gustaría poner en valor que somos la única Diputación de Galicia, por supuesto, y de toda España, pues la primera o la segunda, que más pone recursos en relación a su presupuesto. Nosotros este año, a través del POS, que es otro de los planes, y del DTC, hemos puesto para los ayuntamientos 50 millones de euros. Dese cuenta que en una diputación como la de Lugo, que está aquí al lado, pues el POS, en vez de ser 24 millones de euros que tiene la provincia de La Coruña, tiene 4 millones y pico de euros. Por lo tanto, la cantidad de recursos que nosotros ponemos a disposición de todos los ayuntamientos y que además se reparten con criterios objetivos es la mayor de todas las diputaciones de España, ¿no? Por lo tanto, seguimos apostando en los ayuntamientos, seguimos apostando por drenar los recursos en la mayor medida posible, seguimos apostando por que sean ellos los que elijan la finalidad de esos recursos y sobre todo seguimos apostando por hacer un reparto justo en base a unos criterios objetivos que año tras año llevamos a los plenos de la corporación. Hablaba ahora de ese plan de servicios, de ese POS, sin duda una iniciativa muy arraigada ya en la Diputación de La Coruña, ¿no? Sí, bueno, venía por ley inicialmente hace muchísimos años, pero es verdad que todas las diputaciones tienen la libertad para dotarlo económicamente. Es decir, hay instituciones provinciales que lo dotan con más dinero y otras con menos. Nosotros, en relación al habitante de la provincia, somos la diputación que mejor dotado tiene el POS de toda España y lo seguimos manteniendo. Fíjese usted que en estos tiempos la aportación que hacía el Estado se ha eliminado y sin embargo la Diputación con fondos propios ha suplido esa aportación y por tanto ningún ayuntamiento en estos momentos de crisis ha visto reducida su aportación del POS, ¿no? Y es una aportación anual con la que cuentan todos los ayuntamientos y que es fundamental, como decíamos al principio, para su política de inversiones municipal. Hablaba antes de que el organismo provincial utilizaba unos objetivos, unos criterios objetivos. ¿Se pueden detallar algunos criterios? ¿Se pueden citar algunos? Sí, nosotros tanto el POS como el DTC lo repartimos lógicamente primero en función de la población, en función de los kilómetros cuadrados que tiene cada uno de los ayuntamientos, en función del número de parroquias que tiene cada uno de los ayuntamientos, en función del esfuerzo fiscal. Queremos que aquellos ayuntamientos que se esfuerzan más en estar saneados y que aquellos ayuntamientos que repercuten el coste entre sus ciudadanos, pues lógicamente reciban más colaboración pues que aquel ayuntamiento, que afortunadamente ya casi no queda ninguno, que no quiere cobrar ningún impuesto a los ciudadanos porque piensa que así electoralmente le va a beneficiar. Creo que esa política hay que darla por superada y nosotros la estamos incentivando. Bueno, y hablando de objetivos, aunque antes algo ya se ha referido a este apartado, quizás en esta crisis que estamos viviendo, presidente, son más necesarios estos 2 planes de los que hemos hablado. Indudablemente. De hecho, yo creo que las primeras preocupaciones de cualquier alcalde, con independencia del color político, es en la visita que hagamos, en la oportunidad que tengamos de estar juntos, siempre preguntar, oye, para el año el POS va a seguir, ¿verdad?
porque es como algo a lo que agarrarse, un colchón a lo que agarrarse, y por tanto nosotros el POS lo tenemos siempre permanentemente dotado. Y además, en la medida que disponemos de más financiación a lo largo del año, pues creamos un nuevo plan, en vez de hacer convenios unilaterales como hacían pues, en los anteriores ejecutivos. Nosotros apostamos por la creación de un plan objetivo para todos los ayuntamientos. Seguimos hablando de planes, presidente. Hay uno importante también, del que se habla mucho además aquí en los concilios de la comarca, como es el plan de conservación de vías provinciales, ¿no? Hay que destacar también este plan porque realmente son infraestructuras que todos los días pues, son parte del día a día, vaya, de los ciudadanos. Sí, dése cuenta que nosotros en la provincia tenemos más de 2.000 kilómetros de carreteras provinciales, ¿no? Y sí es verdad que en estos momentos en los que tuvimos que hacer una reducción importante en los presupuestos, hemos hecho pocas grandes inversiones nuevas. Es verdad. No hemos enfrentado a hacer ni carreteras nuevas, ni grandes infraestructuras como puentes, túneles, etcétera. Es verdad, porque los tiempos no están para gastar en grandes infraestructuras. Pero desde luego lo que nunca ha fallado en la Diputación de Coruña han sido las partidas destinadas a conservación. Todos los años dedicamos pues, más de 11 millones de euros a la conservación de todas nuestras carreteras provinciales. Por lo tanto, cualquier problema que hay, o bien en el asfalto, o bien en el firme, o bien en los terrenos adyacentes, o en la señalización, o en cualquier cosa, nosotros puntualmente tenemos un contrato anual en el que intentamos solventar todas y cada una de esas incidencias. De hecho, a día de hoy pues podemos decir orgullosos que no tenemos ningún punto negro en la red de carreteras provinciales. Bueno, y hablando de la atención que presta la Diputación a las carreteras, hay que hablar de, últimamente, hay algún contrato que se ha firmado para reparar urgentemente algunas vías, ¿no? Sí, lógicamente, aparte de esa conservación, a veces se produce algún tipo de percance, ¿no? Es verdad que este año además fue un año en el que las lluvias durante todo el invierno pues dañaron muchísimo todo tipo de infraestructuras, las provinciales también. Y ha habido algún caso en el que hemos tenido que realizar algunos contratos puntuales de conservación urgente porque efectivamente se habían producido daños importantes. Pues sin duda, ahí también está la Diputación. Antes de terminar, presidente, le quería preguntar por un tema que en Ferrol pues, es preocupación de ciudadanos y también de gobierno e incluso de oposición, ¿no? El recinto ferial de Fimo. Se hablaba hace algún tiempo de esa posibilidad de unir a Xunta y Diputación en esa fundación. De momento no se ha avanzado mucho más, ¿no?, en ese asunto. Bueno, yo creo que desde aquellos primeros momentos en los que hemos hablado no se ha parado de trabajar. Y por parte del Ayuntamiento lo que se ha hecho ha sido tomar el control de la fundación, o de la fundación de Fimo, mejor dicho, ¿no?, del recinto ferial. Sí. Por lo tanto, una vez que se tome ese control, que se vea la manera de poder sanear las cuentas, es el momento de que el resto de administraciones nos sentemos a la mesa, y ese compromiso está expresado tanto por mí como por parte de la Xunta, por la Directora Xeral de Comercio, de sentarnos a la mesa una vez que el Ayuntamiento tome el control del recinto ferial, que podamos ver cuál es el plan de saneamiento, y en ese momento es cuando nosotros podamos plantear hacer algunas aportaciones para definitivamente sanear ese recinto ferial y poder salir adelante, ¿no? Pero creo que las cosas hay que hacerlas así para evitar pues cosas que hemos criticado a lo largo de los últimos años muchísimo, cuando en algún recinto ferial o cuando alguna iniciativa semipública pues ha generado todos los años un déficit año tras año, y llega un momento en el que alguien dice, pero esto no lo veían venir. Pues efectivamente ahora estamos haciendo eso. Hemos visto la situación en la que está. El Ayuntamiento, como paso previo y complicado, créame que durante estos meses no se ha parado por parte del Ayuntamiento en dar pasos al frente, se ha tomado el control de la situación, se ha tomado el control del capital, y a partir de ahí veremos la implicación que podemos tener tanto la Xunta de Galicia como la Diputación de Coruña. ¿Le preocupa, presidente, dónde puede acabar esto? Porque la situación ahora es grave, ¿no? Los trabajadores estuvieron o están durante diferentes meses sin cobrar la nómina, el recinto no tiene a lo mejor la actividad que podría tener. ¿Ve con preocupación el futuro de Fimo? Yo lo veía con mucha más preocupación hace unos meses, y le digo la verdad. Hace unos meses, cuando el recinto estaba como estaba, o ya desde hace un año y pico, 2 años, y se veían los números, eso sí que preocupaba realmente. A partir de ese momento se saben los pasos que hay que dar, y aunque es normal que exista la preocupación porque hay gente que no acaba de ver el final, lógicamente ahora ya se está trabajando en una dirección y con unos objetivos. Hace un año no existían, hace 2 años no existían esos trabajos previos, y ojalá hubieran existido hace 5 o 10 años cuando empezó el déficit de Fimo, ¿no? Probablemente en aquel momento, si se hubieran parado a estudiar las posibilidades, hoy no estaríamos en esta situación.
Bueno, pues veremos cómo termina esta situación que sin duda es clave también para Ferrol y su futuro. Presidente de la Diputación de La Coruña, Diego Calvo, ha sido un placer tenerla aquí esta tarde. Gracias por haber venido. El placer ha sido mío, muchas gracias. Y a ustedes también, gracias como siempre por haber estado ahí una tarde más con nosotros, aquí en Espacio Abierto. Ya saben que nos pueden seguir también en internet, en tvferrol.es, nos pueden seguir en directo y en diferido a través de televisión a la carta. Gracias por estar ahí y hasta el próximo día.